Gracias, diputado presidente. Bienvenido al secretario Jorge Miranda. Qué gusto que esté por aquí, secretario. Y creo que las verdades a medias son mentiras completas en el tema de este presupuesto 2019. Vamos a comenzar con el tema de la deuda pública. El 23 de noviembre usted compadeció ante esta soberanía popular, donde expresaba que se iba a tener unas bondades en el tema del refinanciamiento, que en aquel momento, como lo especificaban las gráficas, era de 7,598 millones de pesos. Este refinanciamiento, usted nos dijo que según los cálculos para este 2019 habría una disminución en base a los intereses de cerca y de la deuda por cerca de 1,000 millones de pesos, que se situaría más o menos en los 6,500 millones de pesos. Tengo en este momento aquí en mi mano un reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro Público Único de Financiamiento y Obligaciones de las Entidades Federativas y Municipios, que nos habla de la verdad financiera del Estado. La verdad financiera del Estado al corte del 30 de septiembre del 2018 nos dice que tenemos una deuda de 7,198 millones de pesos, pero aparte se han contraído 2, 4, 5 créditos cortos por un monto de 1,500 millones de pesos. Dos de ellos, el primero el 18 de julio del 2018 por 100 millones de pesos y luego el 21 de julio por 400 millones de pesos y luego el 2 de octubre por 500 millones de pesos y otro por 300 millones de pesos el mismo día y luego otro el 4 de octubre por 200 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? En palabras llanas, que actualmente la deuda de Zacatecas es de 8,698,159 millones de pesos. Esa es la deuda actual y real del estado de Zacatecas, por ese tema del tema de la deuda. Por otro lado, estamos viendo que el tema del impacto de la tenencia vehicular, como aquí se expresó en su compadecencia en meses pasados, hubo la voluntad, sin embargo hay que decirlo, a los contribuyentes viene una nueva carga tributaria de impuestos en el tema de para poder amortizar el tema de no cobrar la tenencia vehicular del estado de Zacatecas, pero también trae un impacto en la recaudación por haber implementado el impuesto a la infraestructura, el impuesto al control vehicular, que hay que decirlo, gozan de total ilegalidad el impuesto a la infraestructura y aún y a sabiendas que este impuesto es totalmente ilegal, y así lo han determinado los tribunales. Cuando quieren ir a cobrarlo, pues sí lo pueden cobrar, pero lo dejan exento de los beneficios del paquete fiscal. Es decir, estamos cobrando por un lado la ilegalidad y por otro lado, si se amparan y lo ganan, entonces ya no tienen los beneficios o las bondades de que da cada año con año el gobierno del estado en tema de la tenencia vehicular. Además, en otro tema importante, establece que en el Código Fiscal se establece claramente que el salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Y estamos viendo en el caso concreto, que es lo que se propone en el Código Fiscal, es que ya vienen con pesos y centavos y no se está considerando los cálculos como lo establece la propia ley, el artículo 123 del Código Fiscal, que establece que debe de ser en proporción o calculada en las unidades de medida y actualizaciones, es decir, la de las sumas. De igual manera, me resalta de importancia el tema en cuanto a, es que son tantas cosas, la verdad en 5 minutos es complejo. Por otro lado, tenemos en el anexo 18, que nos envían las estimaciones de cierre y vemos con mucha claridad que el Estado, según esta estimación, insisto, vamos a cerrar por el orden de los 42,800 millones de pesos. Y llama la atención el que en el capítulo 1000 traemos un aumento sustancial entre lo decretado y lo modificado, simplemente en el capítulo 1000 por 3,000 millones de pesos, en el capítulo 2000
por 493 millones de pesos, todos en incremento. En el capítulo 3.631 millones de pesos, en subsidios y transferencias más de 3.821 millones de pesos. En el tema de el 5.372 millones de pesos, en el tema de 7.000, más de 1.000 millones de pesos de incremento, en el tema de la deuda pública, que se iban a pagar 860 millones de pesos, pues estamos viendo que se están pagando 1.244 millones de pesos, insisto, en base a esta estimación del anexo. Es importante aclararlo para tener conocimiento. De igual manera, me gustaría por último que nos explicara las dependencias, los organismos autónomos, los diferentes poderes han solicitado partidas presupuestales. Estas partidas presupuestales se las envían directamente a finanzas. Finanzas, como aquí tengo los cálculos de cada una de ellas, la propuesta de la dependencia, la propuesta que manda la Secretaría de Finanzas en el paquete financiero que nosotros tenemos. ¿En base a qué se hacen estos cálculos? ¿En base a qué define o quién define cuánto bajarle al campo, cuánto bajarle a la salud, cuánto bajarle a la educación o cuánto aumentarle a diferentes secretarías? ¿Queda claro? Solicito terminar su participación, señor diputado. Sí, diputado presidente, y perdón por la tardanza, pero la verdad es que en 5 minutos es imposible desglosar un presupuesto de 32,000 millones de pesos. Veo en este presupuesto, perdón presidente, pero ya voy a terminar, que hay varios beneficiarios, entre ellos está el Instituto de la Construcción de Escuelas, está la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Administración, la Secretaría del Campo, la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría del Migrante, la Coordinación Jurídica, pero lo impresionante es que no tenemos programa del 3x1 salvo 200 millones de pesos y a la Secretaría del Migrante le dan 167 millones de pesos. Entonces hay contrariedades porque se supone que no hay recurso, pero le siguen dando suficiencia presupuestal y no viene dentro del presupuesto de ingresos. Por algunas de las preguntas. Solicito concluir, diputado.